Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo 12 del grupo 3M3 presentando la práctica número 5. Los integrantes somos Luis González Carlos Emilio y Guzmán Jiménez Alejandra. La profesora de esta asignatura es la maestra Rocío Almazán Farfán. Bueno, tenemos un circuito alimentado por 10 volts y tiene tres resistencias, una de 1 kilo ohm, la segunda de 470 ohms y la tercera resistencia de 560 ohms. En la práctica se nos pide que saquemos el voltaje de cada una de las resistencias. Para sacar el voltaje de la primera resistencia tenemos los datos, que sería pues, queremos sacar el voltaje de la resistencia 1, que pues esa es nuestra incógnita. Tenemos la alimentación, que son 10 volts, que bueno, la tomaremos como voltaje del circuito, que es el que alimenta todo el circuito. La resistencia 1, que es la que vamos a sacar, pero el voltaje, que es 1 kilo ohm, y nosotros lo vamos a convertir a 1000 ohms para mayor facilidad. Y la resistencia total, que es la suma de las tres resistencias. Bueno, tenemos que la fórmula es BR1 es igual al voltaje por la resistencia 1 sobre la resistencia total. Esto va a variar, depende a qué resistencia vamos bueno, a qué voltaje de la resistencia vamos a tomar. En este caso va a ser la resistencia número 1. Tenemos como voltaje total a 10 volts, la resistencia 1, que la convertimos a 1000 ohms, y la resistencia total sería 1000 ohms más 470 más 560. Eso daría un resultado de 2030 ohms. Es sobre lo que va a ir dividido. Entonces tenemos 10 por 1000 sobre 2030 daría un resultado de 4.96 volts, como tenemos en el multímetro de la esquina superior derecha. Para sacar el valor, el voltaje de la resistencia 2, aplicamos la misma fórmula, solo cambiando eh, la resistencia 1 por la resistencia 2. Entonces quedaría 10 por 470 sobre 2030. Esto daría un valor de 2.315 volts. Y así nos seguimos con la tercera, que sería lo mismo, pero cambiamos el valor de 470 por 560. Entonces quedaría 10 por 560 sobre 2030. Eso da un resultado de 2.759 volts. Esto es para sacar el voltaje de la resistencia. Bueno, aquí vamos a sacar el voltaje teniendo en cuenta los mismos valores del circuito pasado. Entonces tenemos que para sacar el voltaje 1 es la incógnita, tenemos como total 10 volts, entonces voltaje 1 es igual a Vs, entonces voltaje 1 es igual a 10 volts. Parece no hay mucho problema. Para aplicar el segundo tenemos que el voltaje 2 es de incógnita, el voltaje total es 10 volts y tenemos las tres resistencias, que es la resistencia 1 es la de 1000 ampere, la de 1000 ohms, perdón, la 2 es de 470 ohms y la 3 es de 560 ohms. La fórmula nos dice que es el voltaje 2, que es la incógnita, es igual a 10 volts, que es el Vs, perdón. Todo esto, bueno, los 10 por la resistencia 2 más resistencia 3 sobre las tres resistencias. Esto nos da que sería 10 por 470 más 560 sobre 2030. Esto da como resultado a 10 por 103 sobre 203 y nos da un resultado de 5.07 volts para, para el primer voltaje, como podemos ver en el multímetro de la esquina inferior derecha. Para sacar el voltaje 3, para sacar el voltaje 3 sí, hacemos casi lo mismo,
solamente que aquí, bueno, la incógnita es el voltaje 3. Tenemos la fuente de poder que serían 10 volts, la resistencia 3 que son 560 ohms y la resistencia total que es la suma de las tres resistencias que en este caso son 2030 ohms. La fórmula nos dice que es voltaje 3 es igual a los 10 volts por la resistencia 3 sobre la resistencia total. Esto da a 10, bueno, sustituyendo, es 10 por 560 sobre 2030. Eso da como resultado a 2.75 volts o 2.759, como tenemos en el centro del circuito. Bueno, aquí tenemos un circuito alimentado por 10 volts y cuatro resistencias, que la primera es de 1000 ohms o 1 kilo ohm, la segunda igual, la tercera de 2.2 kilo ohms o 2200 ohms y la cuarta de 3.3 kilo ohms o 3300 ohms. Bueno, en la práctica se nos pide calcular la intensidad de cada una de las resistencias. Para calcular la primera tenemos que intensidad total es igual a la resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3 y más 1 sobre resistencia 4. Esto da como resultado a 29 sobre 4550 amperes. Esto pues es igual a 6.37 por 10 a la menos 3 y pues daría como resultado a 6.37 miliamperes para la intensidad de la resistencia 1. Para la intensidad de la resistencia 2 se hace pues bueno, casi el mismo procedimiento, solamente que teniendo en base los 29, bueno, la intensidad total es 29 sobre 4550 por 1320 sobre 1000 más 1320. Esto da como resultado 3.62 miliamperes para la intensidad de la resistencia 2. Bueno, para sacar los 1320 es la resistencia 3 por la resistencia 4 sobre la resistencia 3 más la resistencia 4, que es 2200 por 3300 sobre 2200 más 3300, dando como resultado 1320 ohms. Y bueno, esto ya se sustituye en la fórmula de arriba, como lo expliqué. Y bueno, para la intensidad de la resistencia 3, tenemos en base los 29 sobre 4550, que es la intensidad total, multiplicado por 33.000 sobre 1000 más 33.000 sobre 43. Bueno, esto se saca teniendo la resistencia 2 por la resistencia 4 entre la resistencia 2 más la resistencia 4. Esto da como resultado a 1000 por 3300 sobre 1000 más 3300 y da como resultado a 33.000 sobre 43. Y bueno, ya teniendo este resultado, se multiplica con los 29 sobre 4550, se multiplica por esto y da como resultado a 1.64 miliamperes. Y bueno, para sacar la intensidad de la última resistencia,